Bueno, como todos esperábamos, con nosotros el escritor, psicólogo, conferencista, el doctor Remy Jagoseski. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido a nuestro programa Directo al Corazón. Jessica, encantadísimo en saludarte, pues contento de poder sostener esta conversación sobre estos temas que son tan interesantes, tan apasionantes, que tienen que ver con la superación personal. Hoy vamos a conversar un poco sobre lo que es superar el autosabotaje, que se ve mucho. Entonces, que todo comienza por uno. Pero antes de comenzar, doctor Remy, ¿nos puede explicar qué es el autosabotaje? Sí, el autosabotaje podríamos decir que es una dinámica funcional de acuerdo con la cual la persona tiene la tendencia a desarrollar pensamientos, emociones y conductas que van en contra de sus valores y en contra de sus metas. Básicamente la persona dice voy a ir hacia allá y comienza a caminar en una dirección distinta. Ya se trate de que quiere bajar de peso, que quiere ganar más dinero, que necesita pasar una materia, presentar una tesis, escribir un libro. Independientemente de lo que se trate, hay una tendencia a querer algo y, sin embargo, desarrollar formas de funcionamiento que van en contra de eso que decimos que queremos. O sea, eso es como primero nos enfocamos. Usted me dice, vamos a enfocarnos, este es mi objetivo y hacia allá voy. Pero entonces nos conseguimos con barreras que nosotros mismos nos colocamos, es lo que me quiere decir. Normalmente ocurre así. A veces tenemos eventualidades externas, circunstancias que no podemos controlar porque respondemos a fuerzas mayores que nosotros, decía el filósofo Edgar Morin. Sin embargo, cuando ya tiene que ver con nosotros, con nuestros esquemas de pensamiento, nuestros esquemas de reacción emocional y nuestro sistema de hábitos, ya la responsabilidad no la podemos verter, colocar sobre el entorno, sobre otras personas, sino principalmente sobre nosotros. Es como que si hubiese una parte que quiere avanzar y una parte que impide que avancemos. ¿Por qué las personas se autosabotean? En realidad, la explicación es profunda, es psicológica. Tiene que ver con la idea de aspectos varios dentro de nosotros. Por ejemplo, decía Gurdjieff que dentro de nosotros hay varios yo o varios yoes y que un yo toma una decisión y otro yo toma otra. Hay un autor, un psiquiatra llamado López Corvo, que dice que una parte de nosotros quiere el éxito y otra parte la envidia. Incluso recuerdo una vez haber leído, creo que fue en El poder de la hora de Eckhart Tolle, que este autor que trabaja la idea de estar en el presente, en su libro El poder de la hora, él plantea que algo dentro de nosotros tiene la tendencia a sabotearnos permanentemente y él dice, se trata de nuestro ego. De manera que esto ha sido estudiado desde hace mucho tiempo por muchos expertos en el tema y podríamos decir que es como que dentro de nosotros no existe una personalidad absolutamente integrada, sino varias partes y una de ellas quiere esa meta, quiere ese logro, quiere ese bienestar y pareciera que otra parte dentro de nosotros lo podríamos llamar subconsciente, inconsciente, lo podríamos llamar una especie de segunda personalidad, lo podríamos llamar egocentrismo. Lo cierto es que algo en nosotros, aunque le pongamos el nombre que queramos, sabotea lo que queremos lograr. ¿Y qué causa el autosabotaje, doctor Remy? Fundamentalmente nuestra inconsciencia. No nos damos cuenta de esas partes que dentro de nosotros pelean o pugnan. No nos damos cuenta de nuestro poder para crear un cambio y para poder trascender esa especie de personalidad dividida que a veces tenemos, porque es como alguien que se casa y dice estoy felizmente casado, pero si la secretaria le sonríe, entonces ya se olvida que está felizmente casado y sale con la secretaria. Decía Saibaba que dentro de nosotros hay una parte animal, una parte humana y una parte espiritual y que tenemos que aprender a reconciliar esas tres partes. De manera que esa causa interna, esa causa psicológica está relacionada con la inconsciencia, con la ignorancia y con el miedo. Necesitamos ser más conscientes de ese mundo interno del que no nos damos cuenta. Necesitamos trascender el miedo porque a veces por miedo decimos voy a hablar en público, por ejemplo,
y luego cuando llega el momento decimos mejor no voy. O voy a hablarle a esa persona que me gusta, pero después dices, bueno, ¿y si me rechaza? Y de repente podrías decir, Jessica, es que me gusta ese caballero. Y después pensar, pero soy mujer, ¿por qué voy a ir yo detrás de él cuando él debería venir detrás de mí? Entonces, basta una creencia cultural para sabotear tu meta, que en el ejemplo que acabo de proponer sería tener pareja. Eso también le iba a comentar, ¿no? Que uno crece con esas creencias y ahí también hay un choque y uno se bloquea, ¿no? Eso también le causa a uno como uno se detiene. Y lo que acabo de decir ahorita, el miedo de verdad, pienso que una de las emociones que más detiene a uno, el temor a. Pero entonces Sin yo lugar a pienso que dudas. uno debe preguntarse, ¿qué es lo peor que puede pasar si lo hago? Sí, el tema es que ojalá pudiera resolverse el miedo de manera simplemente conceptual, pero uno tiene varios tipos de aprendizaje. Hay un aprendizaje que es conceptual, de repente tú piensas mal de la masturbación, vas a una conferencia con un sexólogo y descubres que generarse autoplacer no es malo como tú creías por tu formación religiosa y de pronto dices, cónchale, tan culpable que me sentí durante años o mi adolescencia o qué sé yo, y de repente tomas una decisión conceptual distinta y cambias. Pero en el caso del miedo, que queda cifrado en las células, que queda, como dice Antonio Damasio, el gran neurofisiólogo portugués, que queda marcado somáticamente, a veces una persona decide mentalmente, no voy a temer hablar en público, pero apenas lo colocan frente a personas, a veces hasta le dicen, a usted le va a tocar hablar mañana, ni siquiera está frente al público, solamente lo está pensando y ya empieza la respuesta de ansiedad a aparecer. Entonces, no todos los aprendizajes se pueden disolver con una reflexión conceptual. Algunos requieren un poco más de trabajo psicológico. A veces la propia persona lo puede hacer, vamos a llamar eso autoayuda, pero a veces necesita la intervención de un especialista, vamos a llamar eso psicoterapia. Usted hace mención a lo de hablar en público. Yo recuerdo cuando muy joven yo estaba en el colegio y ya solamente el hecho de pensar, ya me toca, en 5 minutos tengo que exponer, me ponía más nerviosa todavía. En efecto, yo fui una víctima del miedo escénico por largos años. Mucha gente no lo cree porque ahora he dado más de 1000 conferencias. He estado en 7, 8 países. He hablado en lugares frente a 2000, 3000, 5000 personas. Pero muchos años me daba fiebre, se me subía la tensión, me daba amigdalitis, tenía dificultad para hablar, se me olvidaban las ideas que leía o que estudiaba y tuve que librar una batalla muy fuerte para poder vencer el miedo escénico, para poder acostumbrarme a estar frente al público o frente a las cámaras y que fuera para mí relativamente normal. De verdad que si uno lo ve ahorita no lo cree porque usted es un conferencista muy reconocido y pensar, tenía miedo escénico, para nada. ¿Y cómo lo hizo? Lo hizo con autoayuda. O sea, lo hizo arriesgándose usted mismo, yo puedo, yo lo voy a hacer, y fue saliendo de ahí de ese caparazón, como dice uno. Sí, fue un gran reto. Yo decía, no puede ser que mi hermano sea tan extrovertido, que otros amigos puedan hacerlo. ¿Y por qué yo no lo puedo hacer? Además, me gustaba cantar. Entonces, quería aprender a cantar. Y cuando me tocaba hacer exposiciones en la universidad, por ejemplo, después me tocó dar clases. En realidad, yo tengo largos años dando clases. Estoy dando clases desde que tengo 20 años. Pero así como de una manera mucho más formal, tuve que decir, no importa lo que pase, voy a tener que pararme aquí. Y empecé a estudiar el tema. Incluso yo tengo algunos estudios superiores de posgrado y cuando hice mi primer doctorado en psicología, que fue en psicología cognitiva, mi tesis doctoral fue estrategia para la reducción del miedo escénico. O sea, tanto estudié el tema que terminé haciendo una tesis doctoral sobre el tema del miedo escénico. O sea, lo estudié, yo creo que he estudiado ese tema más que cualquier persona en América Latina. Buenísimo, pero se nota que le ha ayudado muchísimo, muchísimo de verdad. O sea, yo que soy una seguidora de usted en las redes, que he tenido la oportunidad de presenciar sus eventos, una persona muy expresiva y muy espontánea. Pero antes me trancaba. Yo recuerdo cuando estaba en el liceo y me decían, tiene que hacer una exposición sobre la cordillera de la costa. Yo empezaba, se me secaba la garganta, no dormía, me daba como fiebre, era una locura. Y Hasta lo que peor,
Ya con los años empecé a darme cuenta que todo el mundo estaba asustado, que no era yo solo. Y Y, que, y, y un detalle más, y tomé una decisión, dejar de competir, empecé a compartir, dejar de demostrar, empecé a mostrar. Digamos que puse el ego a un lado, el afán de importancia, de reconocimiento, dije, esto es lo que nos vuelve locos. Y empecé a bajarle, como decimos en Venezuela, a bajarle dos a ese tipo de apreciación mental. o sea, descubrió qué era lo que en realidad le temía, descubrió qué lo bloqueaba, porque cuando hay miedos también uno se bloquea, si la mente queda en blanco, qué hago, qué digo, y se olvida todo. Es correcto, me di cuenta de cómo funcionaba el mecanismo, lo que pienso genera lo que siento, luego lo que siento también genera lo que pienso y se crea un bucle de retroalimentación, un círculo vicioso en que pensar negativo genera miedo, pensar en el miedo genera más pensamientos negativos, de manera que al conocer, es como el mecánico automotriz que conoce el motor del carro, conoce la caja, conoce la transmisión, o sea, entiende cómo funciona. Me dediqué a estudiar el tema, a estudiar la conducta, a estudiar los esquemas mentales, a estudiar las creencias, a estudiar las interpretaciones, las expectativas, y de hecho uno de mis libros trata a fondo ese tema. Se llama El cambio emocional. Hace poco lo subí a amazon.com y la gente lo puede pedir en cualquier país del mundo. Y me dediqué por 2, 3 años a plasmar críticamente y en lenguaje, por supuesto, muy sencillo, qué es lo que hace que las personas suframos. Como parte de lo que estamos hablando, que no hay mayor autosabotaje que dedicarse a sufrir, pues. Y doctor, una pregunta, ¿existen clases de autosabotaje? Yo diría que es arbitrario. Nosotros podemos decir que a veces uno se sabotea de una manera un poco más consciente y casi siempre de manera no consciente. Es como que uno dice, bueno, sé que esto me va a traer un problema, pero me arriesgo. Ya allí no es tan inconsciente como normalmente sí lo es. De pronto, por ejemplo, hay decisiones que son relevantes como dónde voy a trabajar, dónde voy a vivir y con qué pareja voy a estar y el manejo del dinero y el tema de la salud. Esas son 5 decisiones. Lo que es salud, dinero, amor, dónde voy a vivir. Son decisiones demasiado relevantes como para no tomarlas conscientemente. Sin embargo, allí también los procesos inconscientes, los procesos de crianza, tienen mucho que ver. De repente tienes un papá que está empeñado en que tú seas deportista y tú lo que quieres es ser abogada o tú lo que quieres es ser artista y tu papá está empeñado en que tú seas médico. Y al final, como el abuelo era médico, el papá era médico, aunque tú quieres ser artista, actriz de teatro, termina siendo médico pues para complacer la línea de la familia. Lo Pero que yo diría hablábamos, que a veces son más o menos conscientes la forma como yo lo clasificaría, pero autosabotaje al final es autosabotaje, es decir, actuar en contra de lo que nosotros conscientemente decimos que queremos. y también nos causa malestar, ¿no? Porque de pronto nos sentimos como frustrados, porque sí lo quiero hacer, pero hay algo que me detiene, que no me deja, y es como una lucha que tenemos nosotros mismos, ¿no? Esa lucha es lo que llamamos los dilemas. Por ejemplo, quiero, pero creo que no puedo. O quiero y puedo, pero creo que no debo, moralmente no debo. Supongamos, pues, que yo tengo un amigo y el amigo termina con la novia o se divorcia. Y resulta que a mí siempre me gustó esa mujer, pero es la mujer de mi amigo. Bueno, ya no es porque se separaron. Pero en este ejemplo que estoy colocando, no es de la vida real, pero he conocido casos en los que esto ha ocurrido. O sea, no es de mi vida, pero sí le ha ocurrido a Pero sí, personas y de repente termina empatándose, saliendo con la que era pareja de su amigo y tiene un conflicto interior porque le gusta la mujer o el hombre, en caso de que estemos hablando de la inversa. Sin embargo, causa un problema porque, bueno, es que era la mujer de mi amigo, no sé si todavía entre ellos hay algo o no, y a veces sucede también con el trabajo. Me voy a otro país, digo, mi país tiene muchos problemas, me voy a Chile, me voy a Colombia, me voy a Puerto Rico o a otro sitio, pero tengo a mis hijos aquí y me voy, entonces estoy yo ya con los hijos aquí y es una lucha interior. Entonces, y lo vivimos como sufrimiento personal.
ese dilema de quiero, puedo, debo, quiero, no puedo, sí puedo, pero no debo, debo, pero no quiero. Y esos dilemas tienen que ser resueltos si la persona quiere vivir de manera congruente y quiere dejar de sabotearse. Sí, eso lo estamos viviendo mucho también en estos momentos, ¿no? Ese dilema de me voy, me quedo, me voy con los chamos, o después me llevo a los chamos. Entonces, sí, ese dilema como dice usted. Doctor Remy, ¿qué implicaciones tendría no controlar el autosabotaje? ¿Nos podríamos Tiene, enfermar? Pregunto. sí, tiene implicaciones serias porque la acción refuerza la acción. ¿Qué significa esto? Si yo empiezo a fumar hoy, es más fácil que fume mañana. Si fumo hoy y mañana, es más fácil que fume el miércoles. Si yo fumo hoy, mañana el miércoles, es más fácil que fume el jueves. Entonces, cuando uno no detiene el autosabotaje sobre la base del desarrollo de una sana autoestima, de una conciencia más ampliada, terminamos por convertirnos en personas menos funcionales, lo que llamamos conductas no adaptativas. Entonces tenemos problemas con nosotros, problemas en las relaciones, problemas en el trabajo. Es como ir corriendo la arruga, como el que ve una filtración en la pared del baño y no hace nada. Y cuando viene a ver, ahora tiene que tumbar la pared porque a tiempo no tomó la decisión. O el carro no reparó los frenos cuando vio que estaban un poco largos y al final termina sufriendo un accidente porque no tomó decisiones a tiempo. Es importante darse cuenta y hacer algo al respecto para no dejar que crezca el sucio en la batea, para no dejar que el problema se agrave, porque llega un momento que lo que al principio es una gripe puede terminar convirtiéndose en un problema más grave, para decirlo metafóricamente. Y de hecho, planteaste la pregunta de si podíamos llegar a enfermarnos. Sí, es posible, sobre todo cuando uno entra en algo que en psicología se conoce como la paradoja neurótica. ¿Qué significa eso? Que la persona sabe que se está haciendo daño, sabe lo que tiene que hacer para crear el cambio, pero aún así no lo hace. Esa Entonces, es, esa, adelante. pues yo pienso que es relativo con la pregunta que le tengo aquí, que es posible que la persona se infunda con premeditación el autosabotaje para sentirse mejor. Es una forma complicada de ponerlo. La respuesta es sí. Cuando una persona cree que ha hecho algo malo y que merece castigo, se puede infligir daño. De hecho, eso suele ocurrir. Muchas personas se dañan, se castigan a sí mismas, por ejemplo, por haber abandonado a un hijo, por haber roto un matrimonio que después se dio cuenta que lo rompió por orgullo, pero había amor y se puede. En muchos casos, cuando la persona se siente culpable, puede elegir distintos modos de autocastigo, de flagelación. Y ahí ya entraríamos en un plano absolutamente psicoterapéutico, porque cuando empezamos a ser peligrosos para nosotros y para los demás, podemos estar en la frontera de un trastorno y necesitamos abordarlo de manera psicológica y en ocasiones de manera médico-psiquiátrica. Que ya ahí, doctor, como dijo, ya ahí uno no se puede autoayudar, ya ahí de verdad tiene que buscar ayuda profesional. Excelente. Ya allí ya no te puedes autoayudar porque has empezado a atentar contra ti mismo, ya no lo puedes manejar a través de la fuerza de la voluntad y es necesario acudir a personas que sean más expertas en el funcionamiento del sistema mente-cerebro para poder realizar, como en algunos casos se requiere, un abordaje de emergencia. Porque si la persona puede llegar a un estado de ansiedad o un estado depresivo, para mencionar tal vez las dos formas de sufrimiento emocional más comunes y hasta más populares en nuestros tiempos. Tenemos entre personas diagnosticadas con depresión y ansiedad, tenemos cerca de 600 millones de personas en el mundo. Eso francamente es mucho. Y ya para ir combinando, doctor Remy, ¿cómo podemos superar el autosabotaje? El tema de la superación del autosabotaje es sumamente interesante porque nos remite a varios aspectos. En principio, es necesario tomar la decisión, darnos cuenta que de verdad nos estamos saboteando. Lo segundo es que hay que activar la conciencia, la reflexividad. Hay que empezar a mirar hacia adentro, porque muchas personas cuando están en pleno autosabotaje y se les menciona el tema, buscan excusas, buscan culpables y no asumen responsabilidad. No hay manera de superar el autosabotaje si uno no asume que se está saboteando y si uno no asume que uno tiene algo que ver en eso.
Vamos a llamarlo responsabilidad psicológica, responsabilidad cognitiva, responsabilidad emocional. Hay que tomar la decisión entonces de abordar esto de manera muy seria, reconocer los patrones de autosabotaje. Por ejemplo, uno puede sabotearse con los pensamientos. Casi siempre es así. Uno puede sabotearse teniendo relaciones tóxicas de pareja. Uno puede sabotearse teniendo amigos que nos llevan por el mal camino. Uno puede sabotearse no produciendo dinero para satisfacer sus necesidades o derrochando el poco o mucho dinero que pueda producir. De manera que es necesario ir más allá de ciertas trampas de la mente. Hay que aprender a conocer en alguna medida cómo nosotros funcionamos, romper, vamos a decirlo de esta manera, los círculos viciosos y entonces poder entrar en una forma de pensamiento más sana. Hay que aprender a pensar positivo, hay que aprender a no pensar, porque pensamos demasiado. ¿Cuántos pensamientos al día tenemos? De 60.000 a 70.000 pensamientos, 50.000 pensamientos al día. Aproximadamente entre 50 y 90.000, vamos a poner 70 a 75.000 pensamientos por día. O sea, hay que aprender a pensar menos. Eso no significa que no reflexionemos, significa que detengamos ese flujo enloquecido de pensamientos de los cuales ni siquiera nos damos cuenta. Y entender que tal como pensamos, así terminamos sintiéndonos, así terminamos actuando y así terminamos logrando. Es un gran aprendizaje que nos deja la psicología cognitiva. Como pienso, siento, como siento, actúo y como actúo, logro. De manera que si uno quiere cambiar lo que hace, lo que siente, lo que logra, debe revisar los patrones de pensamiento. Por ejemplo, pensamientos dependientes. Creer que uno no puede solo. Por ejemplo, pensamientos paranoides. Creer que siempre hay alguien que nos quiere dañar. Por ejemplo, expectativas irracionales. Creer que la gente siempre tiene que amarnos o que siempre tiene que perdonarnos o que siempre tiene que tratarnos bien. Por Dios. Ese tipo de situaciones mentales, emocionales, conductuales, es necesario revisarlas. A veces hay que cambiar el lenguaje, porque en la conversación está nuestro mapa del mundo. Y si tú tienes conversaciones negativas todos los días o todo el día, pues por Dios, es imposible no sentirse mal. La perspectiva negativa futuro, la negatividad es algo que hay que trabajar, hay que cortar. No significa que no seamos realistas. Uno puede aceptar las cosas como son. Sin embargo, uno puede aprender a desarrollar confianza, uno puede aprender a estar más tiempo alegre, uno puede aprender a desarrollar pensamientos optimistas, uno puede desarrollar esperanza, fe, gratitud. Hay muchos estados positivos que uno puede desarrollar y hay maneras de hacerlo. A veces se puede desde la autoayuda, a veces necesitas un psicoterapeuta, un orientador, un médico psiquiatra, hasta un sacerdote si tiene conocimientos que te puede ayudar dependiendo cuál sea tu manera de pensar, tu credo, tu tendencia ideológica y también tu estilo de personalidad. Hay gente que no le gusta, sentarse, digamos, a una charla con un psicoterapeuta. De repente hay personas que necesitan un tipo de trabajo distinto. Pero por lo general, el trabajo psicoterapéutico nos puede ayudar a reestructurar nuestros esquemas mentales, a activar emociones positivas y a cambiar una serie de hábitos laborales, relacionales, nuestras maneras de decidir para que seamos personas más alegres, más armónicas y más productivas. Muchas gracias, doctor Reni, por estar con nosotros en nuestro programa Directo al Corazón. Y al final nombró una palabra muy interesante, decidir. Todo es una decisión. Todo es una decisión. Uno decide lo que hace, lo que no hace, y aunque uno se sorprenda, de pronto autosaboteándose inconscientemente, cuando uno se da cuenta, allí podemos trabajar más el tema de la atención y el tema de la intención. Hay que tener intención seria de cambio. Una vez le preguntaron a un famoso gurú de la India llamado Nisargadatta qué necesitaba la gente para estar sana y para ser feliz, y dijo dos cosas: sinceridad y seriedad. O sea, hay que dejar de engañarse, hay que tomarse la superación no como algo eventual de un curso por año, sino hay que tomarse el crecimiento de una manera mucho más responsable y mucho más seria. Hacerlo un hábito. Muchas gracias, doctor Reni. El doctor Reni, escritor, conferencista, psicólogo, gracias por estar en nuestro espacio Directo al Corazón. Yo muy agradecida de que mis oyentes hayan escuchado tremendo mensaje, de verdad que, como digo yo, estamos muy ávidos de esos mensajes maravillosos que nos impulsan cada día, sus redes sociales, si desea que lo sigan.
Cómo no, con mucho gusto. Mi página web www.drrenny.com, doctor escrito como palabra completa y Renny con doble N, Y, y también mis redes sociales, @drrenny, igual con la palabra completa y Renny con doble N, Y. Ahí estoy con mucho cariño. Si me escriben les voy a responder. Así es. Hasta luego, señor doctor Renny. Muchas gracias. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Gracias, cariño. Fue un placer conversar contigo y con el público que te sigue. Un abrazo y será hasta la próxima. Hasta la Gracias. próxima.